Pues estamos en esta carta, mis amados hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy vamos a tener nuestro estudio de los versículos del 1 al 8 nada más, porque la porción era hasta el versículo 12, pero vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y quiero iniciar, hermanos, como a modo de introducción. Estos domingos anteriores hemos estado siendo instruidos, enseñados, corregidos, redarguidos en todas las doctrinas bíblicas importantes que están por cumplirse y que a muchos de nosotros les era desapercibido o lo tenían como una mala enseñanza, mala aplicación, o ni siquiera sabían en qué momento se aplicaba a la vida de un cristiano, ni mucho menos en los tiempos que se supone se van a aplicar en un futuro, dadas las profecías escritas en la Biblia. Amén. Y espero que les haya sido de edificación y sobre todo que los haya llenado de esperanza el saber que todos los que estamos en Cristo Jesús no vamos a padecer todos esos juicios que estuvimos viendo estos domingos, y que también nuestra esperanza está puesta en algo que se le conoce como la esperanza bienaventurada, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando primero viene por su iglesia a sacarla de este mundo antes de que venga la tan famosa y temida gran tribulación, porque así se le conoce, hermanos. No es una tribulación, es la gran tribulación, y según lo que aprendimos en Apocalipsis 3, vemos que es la más grande prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero vimos, hermanos, que para que nosotros podamos llegar a ese glorioso momento, tenemos que estar fundamentados en la fe de Jesucristo y los apóstoles, bajo las enseñanzas de sus doctrinas, no doctrinas de hombres ni de religiones, sino doctrinas que Jesucristo dejó plasmada en la Biblia, en los evangelios, y nos enseñó a través de sus discípulos, los apóstoles, y el apóstol Pablo principalmente en las 7 cartas escritas a la iglesia. Y algo que llama la atención, hermanos, es que precisamente en el capítulo 4 de esta carta, Pablo, hermanos, empieza en los primeros capítulos a exhortar a los hermanos en Cristo para que lleguen, hermanos, de la manera más correcta y que tengan una vida que verdaderamente agrada a Dios. Y justo, hermanos, en el versículo 17 nos habla la Biblia, en el versículo a partir del 14, del 13, nos empieza a hablar de un misterio que solamente se le revelaba a la iglesia, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, cosa que estaba oculto y velado para todos los de esa época en ese tiempo. Ahora, nosotros vamos a ver precisamente desde el capítulo 1 cómo Pablo nos muestra y nos enseña la razón del por qué escribió esta carta a los tesalonicenses, y cómo nosotros vamos a aprender a tener, precisamente a través de las instrucciones dadas por Pablo, una vida que agrada a Dios. De hecho, el tema de esta enseñanza, hermanos, se llama la vida que agrada a Dios. Ahora, algunas Biblias lo traen como subtítulo, ¿verdad? Ahí está, pero es correcto y lo podemos nosotros tomar para esta enseñanza: la vida que agrada a Dios. Si tú quieres tener parte en el arrebatamiento de la iglesia, si tú quieres formar parte del pueblo sacrosanto que se va a reunir en aquel río cuando se pase lista y que va a tomar cuando se nombre su nombre en el libro, y que responda ahora sí que presente, ¿verdad? A mi nombre feliz yo responderé, pues tienes que seguir las instrucciones de Pablo. Y vamos a entender por qué dio instrucciones. Y estas instrucciones, pues nuestros hermanos nos ayudaron y nos compartieron en sus estudios lo que ustedes, mis amados hermanos, toda la iglesia, tienen que seguir como instrucciones para poder tener una vida que agrada a Dios. Ahora, cosas que a muchos no les gustan.
No me gusta mucho el decir levante su mano, ¿verdad? Pero pues cada quien sabrá, pero es importante que para que nosotros podamos entender el contexto de las cartas, pues tenemos que conocer el contexto de la historia de las cartas. Si no, es imposible saber por qué Pablo escribe y pone tales palabras dirigida a una iglesia, en este caso a la iglesia de Tesalónica. Ahora, vamos a empezar con un poquito de historia, hermanos, es necesario. Si no conoces la historia, imposible entender. Amén. Pablo escribe esta carta en el 51 después de Cristo. Posiblemente, hermanos, sea de los primeros escritos de Pablo, incluso antes que algunos evangelios. Esta carta Pablo la escribió estando en Corinto, no la escribió estando en Tesalónica, la escribió estando en Corinto, poco después de partir de Tesalónica, a la que visitó en su segundo viaje misionero. Acuérdense que Pablo hizo 3, pero este fue en el segundo. Nos llama la atención que Pablo, hermanos, en Tesalónica solamente ministró aproximadamente un mes. Y vamos a ver por qué lo hizo. Según nos narra el capítulo 17 de Hechos, vamos a ver por qué solamente, hermanos, el apóstol Pablo ministró tan poco tiempo. Y es una razón de peso y que tiene que ver con nosotros y con lo que vamos a padecer nosotros si hacemos lo mismo que hizo Pablo cuando fue a Tesalónica. Estamos en Hechos capítulo 17, versículo 5. Hechos 17, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí solamente estoy resumiendo, hermanos, porque solo ministró un mes y ya lo leyeron. Los judíos que no habían creído se llenaron de celos y empezaron a perseguirlos, empezaron a atacarlos, y fueron a la casa de un cristiano llamado Jasón. No es inglés, hermano, para que no pienses que me equivoqué. Jasón era un hermano en Cristo, era un líder que recibió a los misioneros y los albergó en su casa para que allí enseñaran la palabra de Dios. Esto, hermanos, es algo futuro que nos va a suceder a nosotros y que ya está en marcha. Nos van a prohibir congregarnos, tener iglesias como las tenemos, con libertad de culto. Nos van a perseguir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a reunir en nuestras casas, escondiéndonos, para seguir enseñando la palabra de Dios. Y aún así, hermanos, nos van a descubrir, nos van a llevar a las autoridades, algunos nos van a encarcelar y algunos van a morir. Es la gloria que nos espera, hermanos. ¿La quieres? Amén. Amén. Así como que muy... No sufrimos, no reinaremos. Ahora, no todos, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esto, hermanos? La iglesia de Tesalónica, Pablo duró muy poquito porque lo persiguieron. Y esta carta de Tesalónica, hermanos, se le conoce como la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Porque Pablo fue perseguido
y fue atacado. Y nos estamos viendo, hermanos, que en vista de esa violenta persecución que había estallado, los sacaron de allí para su seguridad personal. El motivo de que Pablo escribiera esta primera epístola a los tesalonicenses fue la visita de Timoteo, su discípulo. Nos dice el capítulo 1, donde les aclaro. En el capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo, hermanos, no son apóstoles, solo Pablo. Amén. Para que no confundan, hermanos, solamente Pablo y Timoteo. Pablo es el apóstol, Silvano y Timoteo son sus discípulos, pero ellos no son apóstoles. Ahora, Pablo envía a Timoteo para ver cómo estaban las cosas, y debido al informe, pues el informe de Timoteo en cuanto al amor y a la fe de los cristianos tesalonicenses, Pablo les escribe esta carta donde los elogiaba por su constancia a pesar de la violenta persecución de la cual eran objetos. Y les recuerda, a través de la carta, de la epístola, las verdades que les había enseñado durante un mes aproximadamente. Y les aclara ciertas cuestiones sobre la vida que agrada al Señor y sobre la venida del Señor en el arrebatamiento primero y después en su segunda venida, que ya ahí entra la segunda carta a los tesalonicenses, según el informe que le dio Timoteo a Pablo. Ahora, el tema de la epístola, la primera carta a los tesalonicenses, atención grupo, es cuádruple. Vamos a ver ahí, hermanos, entre los capítulos, que la primera en que podemos bosquejar la carta, por decirlo así, o dividirla, es que lo primero que hace Pablo en el capítulo 1 es que confirmar a los nuevos convertidos en Tesalónica en las verdades fundamentales. Y he aquí, hermanos, el por qué los jueves vamos a estar enseñando acerca de los fundamentos de la iglesia. Para a los nuevos convertidos o a los nuevos en la fe o a los que tienen poco, tienen que estar bien cimentados y fundamentados en las doctrinas bíblicas de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, y de los apóstoles. Fundamentos. Si tú no tienes fundamentos en la fe, hermano, es imposible que crezcas. Por eso tu vida se mantiene en un estado vegetativo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. No creces, no maduras, no nada, porque no tienes fundamento. Entonces, eso vamos a aprovechar los jueves, enseñar fundamentos. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Lo mismo. Y nosotros, si queremos guiarnos a la luz de las Escrituras y agradar a Dios con nuestra vida, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo Pablo. Confirmar a los nuevos convertidos, a los nuevos, en las verdades fundamentales de la fe. Después vemos en el segundo capítulo que hay una exhortación a una nueva vida personal en santidad agradable al Señor. No es para Pablo, es para el Señor. Una nueva vida de santidad. Tercero, también les habla de consolar a los que habían muerto durante la persecución o por enseñar la palabra de Dios. Y cuarto, que es lo que vamos a ver esta mañana, instruidos en una vida modelo de santidad y en la esperanza que tenían esos hermanos en el regreso del Señor, y a su vez mostrarles el propósito de esa vida que agrada a Dios para la revelación del arrebatamiento de la iglesia, y pudieran estar listos y preparados para el momento más glorioso que va a tener la iglesia en estos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia. Y si a ti te interesa, hermano, este tema, espero que hayas traído tu libreta. No confíes en tu mente, hermano, ni en tu corazón, porque saliendo de este lugar se te va a olvidar. Por eso es necesario escribir. Si lo escribes,
lo entiendes. Si no lo escribes, no lo vas a entender. Así que así de sencillo es. Y la vida que agrada a Dios, hermanos, Pablo nos va a mostrar en esta porción 2 rondas de instrucciones que da para tener una vida que agrada a Dios. Y eso es lo interesante, porque hay cosas de las que se supone ya sabemos, pero si somos honestos, sobre todo delante de Dios, pues no las cumplimos cabalmente, ¿verdad? Ya sea por falta de información, por falta de interés o por ignorancia. Pero hoy, hermanos, esas cosas se acabaron, porque si nosotros tenemos, aspiramos y de corazón deseamos tener una vida que agrada a Dios, vamos a poner en obra las instrucciones que Pablo le da a la iglesia. Así que vamos a verlas, hermanos. Estas tienen que ver con lo que debe de vivir el cristiano los domingos. No, hermanos, todos los días de su vida. Y son instrucciones en realidad sencillas de entender y de comprender. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, mis amados. Dice el primer versículo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Eso es importante que lo entiendas. ¿Cómo viene la exhortación? ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. Vamos a entender por qué después en el versículo 8, y desde aquí entendemos por qué dice Pablo: el que desecha esto no desecha a hombre, sino desecha a Dios. Así que desde aquí ya estamos empezando. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, Pablo, cuando estuvo un mes con ellos en Tesalónica, de nosotros, cómo os conviene conducirnos. Y vean, hermanos, la palabra conviene, y eso es algo que tú tienes que entender. Te conviene, hermano, conducirte así. O sea, el más beneficiado no es el pastor, ni mucho menos Dios. Eres tú al que le conviene, si quieres las bendiciones de Dios y escuchar la trompeta ese día, te conviene conducirte así. Y no solamente eso, dice: y así abundar más y más. No te dice y abundar más, no, dice abundar más y más. O sea, hermanos, no tiene un límite, y en eso tenemos que abundar más y más. Y por lo demás, así como empieza el versículo, cuando dice por lo demás, hermanos, por lo demás no está llegando a la conclusión de la letra aquí escrita, sino del tema que se va a enseñar a continuación. Pablo está cambiando a la sección principal final del libro. Los cristianos de Tesalónica habían sido fieles, como hemos visto en la historia y en los capítulos que ya les resumí. Pero ya era hora, hermanos, de hacerle frente a lo que faltaba. Pablo ahora escribe donde tenían que madurar más en la vida cotidiana. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, nos conducimos porque hay instrucciones, ¿verdad? Y así nos conducimos en la iglesia porque hay programas y ministerios, etcétera, etcétera. Pero ya afuera, hermano, es donde se conoce al verdadero cristiano, al verdadero siervo de Jesucristo y al verdadero discípulo de Jesús. Es allá afuera, no es aquí adentro, hermanos. Es allá afuera. Y por eso las palabras de Pablo. Así que Pablo insta a la iglesia de Tesalónica a comportarse de una manera específica, la manera correcta. Su conducta tenía que ser correcta. Incluso Pablo les anima a continuar en esa misma conducta como ya la tenían, y les animó a seguir viviendo para Dios en todo lo que estaban haciendo. Una pregunta, hermano. En esta vida, y lo digo individualmente, no es padres a hijos ni hijos a padres, no, lo digo individualmente, ni cónyuge entre esposos, no. ¿Para quién vives?
¿Para quién estamos viviendo? No es para ti. No estás tú trabajando, estudiando, porque quieres una mejor vida para ti. ¿Sí o no? Ok. Pues ese es un tema que es resonante por todo este capítulo, precisamente. Y tú quieres coronar tu todo, ¿verdad? Quieres que tu trabajo sea próspero, tus estudios sean prósperos, porque estás viviendo y esforzándote para ti. Desde el primer día, hermanos, en que fuimos creados y que tenemos noción de la vida, entre comillas, la pregunta del millón: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? Es un tema que tenemos que entender, que Cristo es lo único digno de seguir en este mundo, y que Cristo es el que nos da propósito y nos muestra para qué fuimos creados, precisamente. Y por eso nos vamos viendo las instrucciones. Esto solamente estoy diciendo para que en ese pensamiento y en esas respuestas que le estás dando a esas preguntas entiendas el contexto a lo que vamos. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir y desprendernos de esta vida y de sus pecados y reemplazarlos con vivir para y por la obra de Dios. Y en esa obra de Dios, para las preguntas que di al principio: ¿para quién vives y para qué fuimos creados? ¿Qué estás haciendo con tu vida para el Señor? Porque ahí se encuentra la respuesta. Ahí está la respuesta precisamente a esto. Y estamos viendo en este versículo 1 una exhortación de Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y esta semana iniciamos con una serie en los devocionales diarios, exhortaciones urgentes, ¿verdad? Espero que las estés poniendo en práctica, porque hay personas que ni siquiera las leen. No tienen tiempo para eso, ¿no? Pues allá tú, hermano. Si tú no quieres crecer ni madurar, no es obligatorio que las leas, a menos que ames al Señor y que quieras crecer espiritualmente hablando. Síguelas ignorando, hermano, y el Señor también va a ignorar tu vida. Eso es decisión personal. Ahora, precisamente vemos una exhortación de Pablo a la iglesia. Pero vean, hermanos, nos dice no solamente a conducirle a una vida que agrada más y más, no se queda en ese límite, sino que dice abundar en ello más y más. Y lo expresa de esa manera porque Pablo está confiado de las instrucciones que ya les había dado estando físicamente con ellos en ese viaje segundo misionero durante un solo mes, más o menos, en Tesalónica. Y si no aprovecharon, se perdieron. Por eso les vuelve a recordar y les manda la carta. Veía que ellos eran fieles a pesar de la persecución y que tenían una conducta correcta, los cristianos que entendieron su palabra porque aprendieron de él y de cómo se conducía Pablo. Pero también, hermanos, había una enorme persecución. Y hermanos, hoy en día la persecución que vive la iglesia, hermanos, en realidad es de risa. La persecución que sufre la iglesia occidental, o sea, la iglesia de nuestro continente, no nos permite crecer, porque somos mimados. Iglesias, mega iglesias, sus miembros, más que instruidos o exhortados, son mimados. Llegan a esas megas iglesias que más bien parecen salas de teatro, aire acondicionado y lo más cómodo que puede. Y si no lo encuentro, yo no me congrego ahí. No hay persecución, porque gracias a Dios aún nos podemos congregar libremente. Pero hermanos, tenemos hermanos en Cristo en Medio Oriente, en China, en Corea, en Asia en general, y allá no les permiten congregarse allá, los meten a la cárcel. En China, hermanos, es el primer país que ha prohibido la Biblia.
y quien la lea es metido a la cárcel. ¿Tú sufres esa persecución, hermano? Entonces, ¿por qué no lees la Biblia? No aprovechas, hermano, la bondad de nuestro Dios, que aún aquí no llega esa persecución, viene en camino. ¿Y de quién creen que viene? De la ONU. Ay, pastor, ¿cómo va a venir de la ONU si la ONU son los salvadores del mundo? No sabes lo que dices. Sigue confiando en esas instituciones. Son las principales inquisidoras de la vida cristiana. Nos tienen, hermanos, como enemigos, por si no lo sabéis. Somos perjudiciales para ellos por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hablamos en contra del aborto, porque hablamos en contra de la homosexualidad y de todas esas cosas. Y no nos convenimos. Entonces, ¿qué van a hacer? Prohibir las iglesias. No es raro, hermano, que en las cárceles una de las primeras instrucciones es que lean la Biblia. Pero irónicamente, en las primarias, en las escuelas está prohibido. Cuando se supone que precisamente leer la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia en las primarias evitaría que las personas llegaran a la cárcel. Así es el mundo de tonto. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero nosotros estamos en medio de eso. ¿Qué pasó en Tesalónica? Pablo y Silas andaban predicando el evangelio y los encarcelaron. Los persiguieron para matarlos, no creen que era para otra cosa. Por eso los sacaron de ahí. Jasón y su familia fueron encarcelados, pagaron una fianza y salieron. Dime, hermano, ¿cuántas fianzas has pagado? ¿Cuántos trabajos has perdido? ¿Cuántos amigos has perdido? ¿Cuántos novios, novias te han dejado por ser cristiano? Que lo sepan. No tienes persecución. El que vive piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y ahí, hermanos, empezamos. Por eso Pablo dice, a ver, en la vida que agrada a Dios, así conducir más y más. Y vean, hermanos, qué estamos haciendo. Ahora, dice el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Fíjense nuevamente la frase. ¿Os dimos en quién? Pablo no estaba dando su parecer, ¿verdad? Ni sus ideas. No, dice las instrucciones que dimos por el Señor Jesús, como las que ustedes recibieron en esta mañana. Son instrucciones dadas por el Señor Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, los mandatos que Pablo les había dado en el nombre de Jesús, utiliza esa frase porque seguían siendo válidos. Él les había predicado el Evangelio y todo estaba bajo el mandato de Cristo. El siguiente mensaje fue también bajo su autoridad, por lo que les recuerda instrucciones precisas que tienen que seguir. Y he aquí las instrucciones. Son 3 instrucciones, hermanos, y son las que vamos a ocupar esta mañana. Dice, versículo 3 hasta el 6, aquí vamos a ver las tres instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho antes y testificado también. Así que, hermanos, estas son las instrucciones. La primera ronda de instrucciones. Para una vida que agrada a Dios, tenemos que seguir, aprender, pero sobre todo practicar estas instrucciones, si queremos tener una vida que agrada a Dios. Ahora, los que amamos a Dios, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo yo puedo vivir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que dejar de hacer para que mi vida agrade al Señor?
Bueno, pues aquí están. Aquí están las instrucciones. Si tú te has preguntado alguna vez eso, eres bienaventurado. Ahora aprende, hermanos, las instrucciones. La voluntad de Dios se manifestó claramente en muchos casos en las Escrituras. La voluntad de Dios es clara y la voluntad de Dios es que seamos santos. Y ya hemos enseñado muchas veces que la palabra santo quiere decir apartado para Dios, separado para Dios. Y Él quiere que seamos más santos y que abundemos más y más en ello. En otras palabras, hermanos, la voluntad de Dios es que quiere que seas como el Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Esa es una de las razones por la cual nos congregamos a la iglesia, para conformarnos a la imagen de un varón perfecto, a la estatura y plenitud de Jesús. Ese es el propósito. Seas hombre o mujer, ese es el propósito por el cual estás aquí, por el cual tenemos el mandato de congregarnos, porque es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan. Y eso es algo que a veces no entendemos, ¿no? A fuerzas quieres que alguien vaya. Hermano, déjame te digo que ese capricho ya se te cumplió. Cristo, hermanos, ya fue por ti y te trajo. Ahora tu obligación es que tú vengas, que vengas al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Cómo vas a conocer la verdad de todas las cosas si no vienes? Siempre hay justificaciones y pretextos para no venir. Algunas humanamente entendibles, pero espiritualmente casi ninguna. Así que es algo que tienes que aprender, porque es la voluntad de Dios, no es la voluntad del pastor, hermanos. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el pastor transmita este conocimiento a la iglesia y que la iglesia tome decisiones y venga al conocimiento de esa verdad. Si es que te interesa, vendrás y acatarás los días de reunión y no pondrás ningún pretexto, porque la cita es con el Señor, tanto en la reunión de mujeres, reunión de varones, como la de los jueves ahora a las 6:30, así que cada uno sabrá. Ahora, pues es importante esto, hermano. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense aquí ya, hermanos, ya está hablando el Señor de una santificación. La santificación es un proceso de apartarse para Dios toda la vida. Toda la vida. Por eso ya habla en santificación. Y nos dice cómo empieza. Qué interesante, hermanos. Vean las palabras. Que os apartéis de fornicación. ¿Por qué empezará con eso? ¿Por qué no empezó con las mentiras, con el robo? ¿Por qué con la fornicación? Interesante, ¿no crees? Si no lo habías visto de esa manera, hermanos, espero que hoy tengas esa curiosidad, porque hoy te va a ser respondida. ¿Por qué de fornicación primero? Muy sencillo, hermanos. La primera instrucción en el camino a la santidad que Pablo da es abstenerse de la inmoralidad sexual. Porque eso es, hermanos, lo peor que tiene el ser humano. Con la ligereza que ve el acto sexual, va en contra de la voluntad de Dios y en la santificación que dio el Señor en el matrimonio. Pero aquí no solamente abarca el matrimonio, abarca en todo general, en todos los estados civiles. ¿Y cuántos estados civiles hay? Los dos, hermanos, solteros y casados. Por eso habla de fornicación, porque está abarcando. Y es de llamar la atención que se refiere precisamente a ese contexto, ¿verdad? La inmoralidad sexual.
Hermanos, tenemos que huir de la fornicación. Tenemos que dejar de practicar la fornicación. ¿Cómo entender eso, hermanos? Fornicación, relaciones sexuales. Por ejemplo, en el matrimonio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge se le llama adulterio. Y la fornicación, hermanos, es tener relaciones sexuales no estando casados. La fornicación, relaciones sexuales con alguien antes de casarse, es algo que se practica de una manera indiscriminada. Hoy nuestra juventud practica la fornicación como si fuera un deporte. Y los padres, bien, gracias. Es su vida, es su cuerpo, es un adulto. ¿En serio? Bueno, aquí está. Rara vez, hermano, rara vez se llega virgen al matrimonio. Hoy en día, alguien virgen es como una persona súper anticuada, que no está en onda. ¿Qué le pasa? ¿Ha vivido abajo de una roca? Espero que sí, porque la roca es Cristo. Y hoy se toma tan a la ligera eso, hermano, que se van y se quieren casar de blanco como si se lo merecieran. Y todavía se ponen sus moños cuando el pastor les dice, no, blanco no. No, hermanos. Aquí entendemos el por qué el Señor hace primeramente instrucción en ese sentido. Porque atenta contra la santidad del matrimonio que estableció el Señor Jesucristo y que estableció nuestro Dios desde el jardín del Edén. Siempre, hermanos, tenemos que entender por qué Pablo, en su contexto, dice ciertas palabras. Ahora, el contexto está, hermanos, en la historia de Tesalónica. Por eso empezó con la fornicación. Porque todo esto tiene que ver algo que abundaba en Tesalónica. Vemos, si leíste todo el capítulo 17, principalmente los que hicieron el estudio, se van a dar cuenta que había griegos. ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría. Y adivinen qué, en ello abundan más y más. ¿Y los cristianos? Para vergüenza no lo hacemos, ¿verdad? Pero ellos abundaban más y más. Ahora, los griegos pues eran humanistas, ¿verdad? Como algunos cristianos modernos que tienen sus pensamientos humanistas y quieren que haya inclusión en las iglesias cristianas. Eso jamás va a ocurrir, hermano. Jamás va a haber inclusión en las iglesias en el tiempo que se está viviendo ahora. La inclusión que se va a venir a las iglesias, más bien que se puede recibir en las iglesias, son precisamente aquellas personas que entonces no tienen acceso por el lenguaje limitado que tienen. Y me refiero al código braille o a los sordomudos. Aquí sí vamos a hacer y a tratar el esfuerzo de ver por qué el Señor nos envió a esta iglesia un libro en código braille. Eso sí es algo inclusivo, ¿no? No lo que el mundo te dice que es inclusivo. Ay, pastor, es que Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Y vamos a ver la razón. Ahora, en ese tiempo, hermanos, ustedes saben, los griegos humanistas, y un humanista es liberal. Amén. Hoy en día es lo que se está viviendo. Bueno, pues en ese tiempo el contexto histórico nos enseña que la palabra por la cual utilizó Pablo para decir que nos alejemos de toda inmoralidad sexual, como la fornicación, es que en ese tiempo en Tesalónica, no en la iglesia, sino en la ciudad, se vivía, hermanos, pues precisamente con todas perversiones sexuales. La homosexualidad, la pornografía. Antes la pornografía pues no era por medio de bocetos ni de películas, ¿verdad? Sino era en teatros. Pornografía teatral. Y por eso Pablo, asqueado de lo que vio, da instrucciones. Aléjense de ahí. Y hoy, pues la pornografía está a un botón, ¿verdad? En nuestros celulares, nuestras computadoras.
Así que vamos entendiendo el porqué. Primero, la fornicación, porque Jesucristo dijo que todo aquel que deseara en el pensamiento a una persona era fornicación, y era fornicación en su corazón. Así que, hermano, hermana, ten mucho cuidado con lo que ves. Si tú ves una novelita, una película porque te mueve el actor, ten cuidado, estás fornicando. Pastor, en tu corazón. Y lo mismo a los varones, es lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué otra cosa, hermanos? La homosexualidad era algo común en ese tiempo, como lo es ahorita, ¿verdad? Y queremos, hermanos, que eso no se vea mal. Por eso Pablo está haciendo esas instrucciones, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartéis de toda fornicación, y nos empieza a hablar de la fornicación en ese sentido. Tener relaciones sexuales antes de casarse, hermanos, eso está reprobado. No puedes tener, es fornicación, estando casados solamente con tu cónyuge. El sexo, hermanos, es santificado en el matrimonio. Así lo expresó y lo estableció el Señor. El Señor Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, fue el que inventó el sexo. Y lo inventó para que fuera pleno, satisfactorio, deleitoso, pero en el matrimonio, no fuera de él. Porque quien lo hace fuera de él atenta y desecha a Dios. Por eso tenemos que aprender eso. Así que tenemos que dejar de fornicar en todo sentido. Y también adulterar en todo sentido. Ver pornografía es parte de fornicar. La homosexualidad ni se diga. Y otras perversiones de lo que Dios ha creado para estar dentro de los límites del matrimonio. Por ejemplo, hay personas que para poder, somos adultos, ¿verdad?, excitarse, pues necesitan fetiches, ¿verdad? Eso está fuera de lo que el Señor estableció. Así que hay que tener cuidado. Estos tesalonicenses, hermanos, vivían en un ambiente pagano, donde la indolencia sexual era la norma. ¿Te parece familiar como hoy en día? Es exactamente lo mismo. Hoy en día se vive así. Todo lo que tenga que ver con lo sexual es normal. No pasa nada. Esos cristianos están locos, son santurrones, son exagerados. Bueno, aquí estamos viendo. De hecho, hermanos, en esos tiempos la prostitución se consideraba parte de la adoración a los dioses griegos. Era parte de, no era como ocasional, no, era parte de. Y hoy se puede ver en todos lados. En todos lados el sexo es algo que tiene que ver con la adoración pagana. Nos dice la carta a los Hebreos, el capítulo 13, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 13, lo siguiente, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sea sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Dios. Hermanos, el lecho, tu cama, debe de ser sagrada, porque ahí puedes practicar con tu cónyuge, con tu esposa, el sexo limpio y santificado por Dios, y que está permitido. Ahora déjate, doy un secreto. Dios, hermano, se deleita cuando un matrimonio tiene relaciones sexuales santas. ¿Lo sabías? Él se goza porque están teniendo sus hijos deleite en lo que Él creó y lo que Él permitió. Cuando está fuera de ahí, hermanos, todo está corrompido. Y parte entendemos por qué Satanás llegó con la primera pareja, ¿verdad?, a corromper el matrimonio.
Eso, hermanos, era el propósito de Satanás, corromper el matrimonio. Y por eso Pablo aquí en Hebreos nos dice precisamente que el lecho debe de ser sin mancilla. ¿Y luego qué creen que dice? Porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Así que ahí estamos viendo cómo las instrucciones van en contexto de todo lo que la Biblia está escrito. Segunda instrucción, hermanos, ahí en Tesalonicenses 4, vemos el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vaya, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, su propia esposa, en santidad y honor. Ahora, llama la atención que Pablo dice que es algo que debes de saber. A lo mejor tú no tienes a tu esposa en santidad y honor porque no lo sabes. Te ha faltado instrucción porque no vienes al conocimiento de la verdad. Pero a partir de hoy, hermanos, ya no hay objeción, ni puedes justificarte en ignorancia. Porque hoy, hermanos, Pablo va a decirnos cómo tener a su esposa en santidad y honor. Ahora, es interesante, hermanos, cómo es que la Biblia por todos lados habla del matrimonio. Y vean, hermanos, la analogía que hace Pablo de la iglesia con Cristo, que es la misma relación, es la misma situación, es la misma responsabilidad que debe de tener un varón de Dios para con su esposa. Efesios, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Dice ahí la palabra de Dios. Maridos, ya saben a quién se refiere, ¿verdad? Maridos. ¿Y por qué creen que existe una coma? A ver, grupo, ¿por qué? Porque va en contexto con lo que Pablo dijo. Que sepa cada uno tener a su propia esposa. ¿A quién se le puede llamar marido? Solo a alguien que está casado. Hay personas que no están casados y se presentan como esposos y esposas. Hermano mío, lo siento mucho, pero aún no son marido y mujer. Así que no te engañes. Corrige lo que Pablo te está instruyendo en esta mañana a través de Dios, que Dios está instruyendo a través de Pablo. Y vean, hermanos, la analogía que hace aquí Pablo de Cristo con la iglesia. Maridos, ahora sí, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, fíjense varones, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hizo con la iglesia. Vean, hermanos, el peso, la responsabilidad que tiene un varón y lo que Pablo dice para una vida que agrada a Dios ya dentro del matrimonio. Una vez que ya cumpliste la regla, la instrucción de no practicar ninguna inmoralidad sexual, sino que ahora ya pasa al matrimonio, sepas tener tu esposa en santidad y honor. ¿Cómo se logra eso, pastor? Pues lo acabamos de leer, ¿no? ¿Cómo? Como Cristo lo hizo a la iglesia. Un varón, hermanos, debe de estar dispuesto a morir por su esposa. Así de simple. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo por la iglesia. No murió Cristo por la iglesia. Así, hermanos, de esa manera debe de estar el varón dispuesto. Por eso muchos no le quieren entrar, ¿no? Es que es mucho, pastor. Entonces te lo digo a ti, mujer, piensa bien con quién te quieres casar.
porque estás a tiempo de no desgraciar tu vida. Pastor, va a ver a la salida. Yo no lo estoy diciendo, la instrucción es del Señor, ¿verdad? Y vean cómo deben de ser. ¿Quién va a ser más beneficiado? Tú, varón. ¿Quieres que tu esposa sea dócil, que sea como Sara, un orgullo, que sea como Proverbios 31 con la mujer virtuosa? ¿Quién crees que la debe de preparar así? Tú la debes de preparar, la tienes que lavar, la tienes que santificar con esta palabra, le tienes que enseñar tú la Biblia, tú la tienes que enseñar, tú la tienes que seguir discipulando, tú la tienes que instruir en todo sentido. Es tu obligación, porque así lo hizo Cristo con la iglesia. Y muchas mujeres estarán ahí regodeándose, ay pastor, así dele con todo. Eso es. Y sí, hermanos, así es. Un varón debe de estar dispuesto a morir por la esposa, y una esposa, para que sea virtuosa, debe de estar dispuesta a vivir para su marido. Esposas, ¿viven para su marido o viven para ustedes? Si supieran el rol y llevaran a cabo estas instrucciones, no habría tantos matrimonios deshechos y tantos hijos en la delincuencia provenientes de un matrimonio fracasado y fallido, porque desecharon a Dios. Esa es la realidad. Desecharon a Dios, no desecharon al hombre que les dijo cómo debían ser las cosas, desecharon a Dios. Y si tú, mi amado hermano, desechas todo lo que recibes en esta mañana, no me estás desechando a mí, estás desechando a Dios, para que ni te regodees. Yo voy a seguir haciendo lo que quiera, hazlo, hermano, pero el juicio va a venir a tu vida tarde que temprano. Ahora veamos aquí, hermanos, el varón es responsable de guiar y de cuidar a su esposa en todo sentido, pero también de proveerles en todo lo que la mujer necesite. Cuando estas responsabilidades son descuidadas, hermanos míos, la familia se desmorona. ¿Dónde está esa instrucción? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, precisamente. Pablo diciéndole a Timoteo. Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea, su familia, ha negado la fe. Y esto que viene a continuación, hermanos, debería ser una ofensa. Dice, y es peor que un incrédulo, que a un cristiano de verdad te comparen y te digan que eres peor que un incrédulo, deberías de sentirte ofendido, porque es un insulto, hermanos, que a un cristiano le digan eres peor que un incrédulo. Y ven, hermanos, el contexto. Un varón no solamente provee lo material, de hecho, déjame te digo una cosa. Proveer lo económico es lo más fácil, es lo más sencillo de hacer. Proveer implica, hermanos, proveer instrucción, tiempo de calidad con los hijos y principalmente con la esposa. Tiempo de calidad. Si por muchos trabajos que haya, pues está bien, pero en el poco tiempo que tenga, hermanos, se lo debe de dedicar a su esposa, de calidad, y después siguen los hijos, y la mujer igual. El poco tiempo que tengan, hermanos, deben de ahora sí, no les va a agradar, hermanas, desvivirse por su marido. Si el marido se entrega, como Cristo lo hizo por la iglesia, ¿verdad? Y esto no es condicional. Si tú te entregas, yo lo hago. No, si tú no lo haces, yo no lo hago. Inmaduros. Matrimonios rumbo al fracaso. No es una lucha de poderes, hermano. Por eso hay tantos matrimonios que fracasan, porque hay una lucha de poderes. Y la Biblia, hermanos, simple y sencillamente nos dice que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de la mujer. Y se acabó. Si lo entiendes, tu matrimonio irá bien. Si no lo entiendes, va directo al fracaso. Porque de hecho, hermanos, ¿saben por qué Satanás fue pionero? Precisamente para hacer a la mujer
subirse encima del varón. Y ese es el trabajo de hoy con el feminismo. ¿O de qué crees que se trata el feminismo? Que no necesitas al varón, cuando Dios ha establecido que el varón es cabeza de la mujer. Pero también nos dice Pablo a los Corintios que el hombre es sin la mujer, así como la mujer es sin el hombre. Y a quien nos conviene más, hermanos, tratar a nuestras mujeres así, pues es precisamente a los maridos. Vean lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vean, hermanos, ahora Pedro, empatado con Pablo, ¿cómo empieza el versículo 7? Vosotros maridos, ¿cómo empezó Pablo en Efesios? Igual, vosotros maridos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir con ellas sabiamente. Otra vez, y fíjense, Pedro también utiliza la palabra saber vivir con ellas. ¿Cómo? Sabiamente. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Vean lo que dice: dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, cuando estás peleado con tu mujer, oras en vano, porque el Señor no escucha tus oraciones. Así está. Ahora, ¿te conviene tratar a tu mujer bien, hermano? ¿Quién es la que le conviene? Y abundar así más y más. Pues al varón, hermano. Porque así siempre va a tener una mujer dócil, sensible, cariñosa, no como lo que dice en Proverbios, ¿verdad? Como una gotera continua, que más te valiera vivir solo, ¿ves? Con una mujer que está. Pero la mayoría de las veces, hermanos, lo provoca el varón, por su negligencia, por no tratar a la mujer así, por creer que porque es el varón está por encima de la mujer y la tiene que pisotear. No, hermanos, la Biblia dice claramente que ella es coheredera de la gracia de la vida. Y por eso la mujer la sacó de la costilla, no la sacó del pie ni de la cabeza. Del pie para pisotearla y de la cabeza para que esté encima del hombre. De la costilla para que estén a la par y caminen juntos como una sola carne, porque ya no son dos. Se supone que cuando te casas dejan de ser dos carnes, ¿verdad? Sino que ahora, dice el Señor, son una sola carne, y lo que unió el Señor no lo separa el hombre. Y aquí ya entendemos mucho, ¿verdad? Tenemos que entender esa parte, qué significa que lo que unió el Señor por un matrimonio santo, sagrado, no una unión libre, no juntarse por cultura. Eso lo hacen los animales, y perdón, pero esa es la respuesta. El ser humano fue instituido para casarse como Dios manda. ¿No dicen así las abuelitas? Pues es que así es, ¿no? Las cosas se hacen como Dios manda, no como cualquier persona lo quiere interpretar a su conveniencia. Pero, varón de Dios, si quieres que el Señor escuche tus oraciones, ahí están las instrucciones. Ahora entiendes por qué muchas veces no recibes lo que pides. La mayoría de los. Ahora, hermanas, no se encajen porque tampoco es para que se encajen. También dice que Sara obedecía a Abraham, y como la obedecía, por eso Abraham la tenía como princesa, mi princesa. ¿Quieres que el varón te trate como princesa? Pues compórtate a la altura de una princesa del reino. No rezongues, no alces la voz, no discutas. Muchas veces el marido se equivoca, no tiene razón, pero no crees que por gritarle, respingarle, incluso hasta golpearlo, vas a tener la razón tú. La razón siempre la tiene el Señor. Y una actitud así siempre está reprobada delante de Dios, porque no corresponde a una mujer que profesa piedad. Así que son instrucciones, hermanos, que nos urgen, como las que estamos viendo a diario. Así que es la segunda. Ahora,
¿Por qué lo hace, hermanos? Porque vuelve a enfatizar el punto de forma positiva, cuando podemos evitar la inmoralidad sexual por tener el dominio propio sobre nuestros cuerpos. Cuando nos dice el Señor ahí, precisamente en el 4, que cada uno sepa de nosotros tener su propia esposa en santidad y honor, tenemos que ver que el versículo 5 nos dice: no en una pasión de concupiscencia, varones, como los gentiles. Ahora acuérdense lo que dice Timoteo 5:8, que no conocen a Dios. ¿Qué significa eso? Pues bueno, hermanos, el deseo sexual tiene que estar bajo el control de los cristianos a través del poder de Dios. Los cristianos, hermanos, no son víctimas. No son víctimas de sus pasiones. Muchas veces el varón que falla, que cae en adulterio o en fornicación, es que tienes que comprender, mujer, que soy hombre. Ok, ¿eres un hombre de Dios o eres un hombre gentil? Un hombre impío. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Es que el diablo me la puso. Ya les he dicho muchas veces, hermanos, cuando una persona va a cometer adulterio y fornicación, lo planea. Y mínimo le lleva de 4 a 6 meses planearlo. Así que nadie, hermano, se puede justificar en decir que fue una debilidad momentánea. Es mentira. Es algo planeado. Es algo que se empieza a consumar aquí en el corazón. Cuando ven una mujer, un hombre que les agrada, empiezan a maquinar. ¿Y si mi esposo fuera así? ¿Y si mi esposa fuera así? Y empiezan a convivir. Y se empieza ahí a mover algo interno. Ya después hay acercamientos más allá de los límites. Y después ya hay un engaño creyendo que hay una atracción de amor, cuando solamente es atracción sexual por lo que en casa no reciben. Y entonces da a luz el pecado. Y una vez siendo consumado el pecado, da a luz la muerte. De 4 a 6 meses, hermano, lleva esta planeación. Así que nadie te engañe diciendo, fue algo momentáneo. No, mi hermano. De hecho, fue algo más grave. Ya lo estabas planeando. Así que es algo que tenemos que entender, porque el Señor nos está amonestando para no caer en eso y no hacernos las víctimas de las pasiones. Esa fruta prohibida, hermanos, tiene que ser desarrollada en cada cristiano, y tenemos que hacerlo así. Y nosotros, se supone que según Gálatas 5, 22 y 23, al tener todos los frutos del Espíritu Santo, tenemos algo que se llama dominio propio. ¿No es así? Es algo verdadero, es lo que tiene un verdadero hijo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, hermanos, es dominio propio. Y tú, con la carnalidad, tienes que tener un dominio propio, porque es lo que sucede con nuestros jóvenes. Empiezan ahí a tomarse de la mano, ya empiezan a recorrer la mano y se bajan más abajo. ¿Qué pasa, hermanos? Se empiezan a despertar instintos, deseo sexual. Déjame te alivio la carga, no es pecado. No es pecado tener deseo sexual. El pecado, hermanos, es que te dejes dominar por él y llegues a la fornicación. Es natural, hermano, tener un deseo sexual por la pareja, pero si lo haces, hermano, pecas voluntariamente. Y a poco no, hermanos, se empieza a planear. Hoy le voy a agarrar la mano, hoy el codo, el cuello, la cintura. Es algo planeado, ¿o no? Y atrévete a decir que no, hermano, porque ya pecaste 2 veces. Y la mujer, me pongo la falda a los tobillos, ahora un poquito más arriba, ahora más arribita, y ahora me desaboto un botón del escote. Está planeado, hermanos. Así que no digamos que no. Y así es, porque es la verdad, y nadie puede objetar lo contrario. Y por eso dice el Señor, no en pasiones de concupiscencia.
El deseo sexual tiene que estar bajo el control de los cristianos a través del poder de Dios, según el Espíritu Santo. Nosotros somos responsables de nuestro propio cuerpo y del comportamiento de nuestros propios cuerpos. Sabemos que no estamos muy maduros para lidiar con esta pasión como lo hacen los demás, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, los impíos se entregan a la pasión de su concupiscencia, que los rodea y los devora. Y nosotros podemos vencer porque sabemos lo que dice Dios, nos advierte en Santiago 1, del 13 al 15, donde nos dice que nadie puede objetar, echarle la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni es tocado por el mal, sino que cada uno, dice Santiago 1, 13 al 15, de su propia concupiscencia es atraído y seducido hacia el pecado. Y una vez que se consuma, da a luz el pecado, y una vez el pecado da a luz la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Son instrucciones precisas, que de verdad son muy simples y sencillas, solamente que no nos gusta recibirlas, ¿verdad? Ahora déjenme les digo otra cosa. No importa cómo tú cometas la inmoralidad sexual, no importa, siempre terminará perjudicando a alguien. La otra persona es la víctima. En un matrimonio, el marido o la esposa fiel es la víctima. En el noviazgo, en la soltería, el soltero fiel que está esperando es la víctima. Y la iglesia, hermanos, siempre va a cobijar a las víctimas. Siempre va a proteger a las víctimas. Para que todos tengan bien presente esto de que, ay, ¿por qué a él sí, a mí no? La víctima. Mucho cuidado, hermanos. El fiel termina siempre siendo la víctima. Los que practican el sexo fuera de las intenciones de Dios están llamando a la ira de Dios sobre ellos mismos. Si el querer ser más como Cristo no te disuade, hermano, de seguir ese pecado, de tener parejas inconversas, tener relaciones sexuales con ellas, espero que este pasaje sí te haga frenar tu locura. Colosenses capítulo 3. Vean, hermanos, lo que dice Colosenses, la iglesia tibia, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vean con qué empieza. ¿Estás ahí? ¿Con qué empieza? Con la fornicación. ¿Creen que es casualidad? Lo mismo que empezó Pablo en Tesalonicenses, lo mismo que dijo Pedro en su carta. Vean, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En un contexto, hermanos, estas 5 cosas tienen que ver con la inmoralidad sexual, incluso hasta la avaricia. Es interesante, hermanos, pero la avaricia entra también para los pecados sexuales. Y vean qué sigue diciendo: cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermano, no tomes a la ligera esas instrucciones. ¿Quieres que la ira de Dios venga sobre ti? Entonces haz morir lo eterno. Y dice estas 5 cosas. Y ven, fornicación, ya quedó claro. Impureza, lo que dijo Pedro, lecho sin mancilla. ¿Qué más sigue diciendo? Pasiones desordenadas, fetiches, todas esas cosas sexuales para poderse excitar no son agradables delante de Dios, y aquí está escrito. ¿Qué más sigue diciendo? Malos deseos. Es obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseas? ¿Un trío? Aborrecible, ¿verdad? Asqueroso. ¿Qué más? Avaricia. ¿Saben por qué avaricia está dentro del tema de las relaciones sexuales inmorales? Gracias. Exactamente. ¿Por qué una persona es avara con el dinero?
porque no se llena. Una persona que solamente quiere estar a todas horas, en todo momento, como si la esposa fuera un caballo de monta, una yegua de monta, es avaricioso. Son malos deseos, son pasiones desordenadas. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Por qué hay hombres así? Creen que la mujer es un objeto sexual, a la hora que yo digo y como yo quiero. ¿Estás seguro? Así tratas a una mujer como vaso más frágil. Y también pasa al revés. Hay mujeres que también son así. Tenemos que tener ese cuidado. Por eso qué interesante es estudiar cada palabra. Gracias, hermano. Pero es la verdad. Y si no lo haces, hermano, la ira de Dios viene sobre ti, si lo practicas. Así que vamos a terminar, hermanos, con la tercera instrucción, porque es importante que sigamos el orden. Dice el versículo 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pablo en esta instrucción nos insta a cumplir con el segundo grande mandamiento dado por el Señor Jesucristo en los evangelios. Marcos 12 al 31 nos dice precisamente los dos grandes mandamientos que Jesús da: amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y vean también en el matrimonio, Pablo dice: nadie aborrece su propia carne. ¿Alguna vez has pensado, hermano, o has visto a tu esposa algo que te motive a respetarla como lo que es? Porque no solamente es tu esposo o tu esposa, es un hermano o hermana en Cristo. Y eso debería de motivarnos para cambiar nuestro trato con nuestro cónyuge. Cuando aprendamos a ver a nuestro cónyuge, no como el marido gruñón que tengo, o no como la esposa mandona que tengo, sino verla como hermano o hermana en Cristo, se evitarían tantas y tantas fricciones. Porque nosotros a una hermana de la iglesia no le hablamos de la misma manera que le hablamos a nuestra esposa, ¿sí? Le hablamos con respeto. ¿Por qué? Pues porque es mi hermana en Cristo. Sí, hermano, pero tu esposa también es tu hermana en Cristo. Y se aplica inversamente también. Tú no le gritarías a un hermano de la iglesia casado, ¿verdad, hermano? Como le gritas a tu esposa. ¿Por qué gritarle así? Es tu hermano en Cristo también. Pastor, es que si lo conocieras, si lo conoce Dios, hermano. Pero tú la escogiste. Tú escogiste a ese esposo de uno. Ahora te aguantas. Y viceversa, ¿verdad? Tú escogiste a una mujer mandona, matriarcal. Ahora te aguantas. Ahora edúcala con la palabra de Dios. ¿Cómo? En amor. Como dice Pedro, ¿verdad? Y se evitarían tantos problemas, tantos matrimonios fracasados. Ahora, este mandato, Señor, hermanos, implica no agraviarle en nada, ni engañarle en nada. Agraviar tiene que ver con causarle cualquier tipo de daño, sea moral, físico, mental, psicológico y por supuesto espiritual, así como ofenderlo, causarle perjuicio, hacer chisme, inventando cosas que no te constan. La Biblia lo prohíbe tajantemente y lo vemos desde Levítico 19, versículo 16, cuando el Señor dice algo muy interesante. Vayamos a Levítico, hermanos, pero vean, lo que me interesa es lo que dice al final. Levítico 19, estamos terminando. Levítico 19, versículo 16. Y vean cómo empieza el Señor. Ya los espero porque quiero que lo vean. Levítico 19, versículo 16. Amén, hermano. Gracias. Dice: no andarás. ¿Y cómo empiezan los 10 mandamientos? No. Y no, y no. Este es un mandamiento también. Vean. No andarás haciendo qué, hermanos. ¿Haciendo qué? Chismeando.
entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién lo afirma? Yo, Jehová. Todo lo que tiene que ver con agraviar a un hermano tiene que ver con precisamente causarle perjuicio, hacer un chisme, inventar cosas que no te constan y andarlo divulgando entre la misma iglesia, entre el mismo pueblo o entre la misma familia. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de eso y te va a castigar. 7 cosas aborrece Jehová y una de ellas es precisamente eso. Nos dice el Proverbio 6. Una de esas cosas que tanto aborrece el Señor es levantar contienda y chisme entre hermanos en Cristo. Y cuando habla la palabra aborrecer, pues espero que entiendas lo que significa, ¿verdad? Y muchas veces es increíble, de verdad, que hay hermanos en Cristo y aún hermanos en la sangre que andan ahí corte y corte, picando y picando y haciendo comidilla de sus propios hermanos en Cristo, chismeando, criticando, enjuiciando. Es vergonzoso, hermanos, vergonzoso e indigno de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano. Y vean en qué categoría lo dice el Señor, como un mandamiento: no andarás chismeando. Y lo primero, hermanos, que tienes que hacer si tú te encuentras en esa situación es pedir perdón, pero también restituir la honorabilidad de quien perjudicaste andando chismeando de alguien. Y eso es algo que tienes que hacer por obligación espiritual, moral, física, mental y psicológica, porque si no lo haces, el Señor es vengador de eso. Y dice Pablo, ya lo hemos dicho y lo hemos testificado, es decir, ellos mismos han visto cómo el Señor ha sido su vengador con las personas que los han tratado así. Nos insta, hermanos, a amar a nuestro prójimo y nos dice, ni engañe en nada a su hermano. El engaño tiene que ver con la mentira. Engañar es inducir a alguien a tener por cierto lo que no es verdad. Y sabemos dónde se originó la primera mención de una mentira y de un engaño. Génesis capítulo 3, versículo 4. Con que Dios os ha dicho, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando coman ese fruto se abrirán sus ojos y conocerán el bien y el mal, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Los que aman los griegos, precisamente. Ahora vean, hermanos, qué interesante eso. Si comen del árbol prohibido, no morirán. Mentira. A lo que Cristo le dice a los mismos judíos de quién son hijos en Juan 8:44. Ahí sí les pido que me acompañen, porque es un pasaje que debe de quedar bien claro, hermanos, hablando del mismo contexto, la instrucción de santidad. Juan 8:44. ¿Y por qué debes de dejar de chismear, de mentir, de engañar, de enjuiciar? Vean, hermanos, Juan 8:44, palabras fuertes. Dice el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose al Génesis, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto, hermanos, la razón es muy lógica. Los que practican la mentira y el engaño en perjuicio de su prójimo son hijos del diablo. Y lo está diciendo el propio Señor Jesús. Porque los deseos de su Padre hacen. Nos dice el Señor Jesús que su voluntad es que todos seamos santificados, apartados para Él. Pero ese es su deseo, esa es su voluntad. ¿Y cuál es el deseo y la voluntad de Satanás? Todo lo contrario, ¿verdad?
que seas mentiroso, que engañes, que agravies, que chismes, que dañes la reputación de una mujer o de un hombre en la iglesia, que estés de chismoso en tu casa, criticando y juzgando a tus hermanos de la iglesia o a tu pastor. Ahí está. ¿De quién estás cumpliendo la voluntad? De Satanás. Y Cristo dice una gran verdad: los que practican la mentira y el engaño son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Y eso es muy interesante, hermanos, pero también muy revelador, porque así se conoce quién verdaderamente es hijo de Dios e hijo de Satanás. Y el Señor Jesucristo, ¿alguien le va a objetar al maestro? ¿Alguien le va a decir que el Señor Jesucristo está equivocado? Aquí está. Y tenemos que ver, hermanos, porque es lo que hace Satanás. Sus deseos quieren hacer, toda mentira y engaño son engendradas por Satanás. ¿Qué debemos de hacer? Dejar la mentira, dejar todo eso. Vean lo que dice Efesios 4:22, precisamente continuando con las instrucciones. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles deseos? Los que le dijo Cristo a los judíos. Los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, no de la mentira. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con ¿quién? Con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nadie puede aborrecer su propia carne. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida como chisme, mentira, perjuicio salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego, hermanos, sigue diciendo, para terminar en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la instrucción. Si te dice el Señor que eres santo, apartado, si en una mesa ves hermanos o pseudo hermanos mordiendo a alguien, quítate de ahí, hermano. Aléjate y no participes de sus obras infructuosas, sino más bien repréndelas, dice el Señor. Sea quien sea, así sea tu cónyuge. Si tu cónyuge está de chismoso, repréndelo con la palabra de Dios. Si es tu madre o tu padre, repréndela con la palabra de Dios. Si es tu hijo o tu hija, repréndelo con la palabra de Dios. Porque así es un mandato. Y es algo que tenemos que hacer. La razón, Dios es vengador de ello. Dios no tendrá por inocente al culpable. Aquí se advierte que nadie que perjudique a su hermano en ningún sentido o se aproveche de él va a ser justificado, sino que el Señor se va a encargar de pagarle a cada uno conforme a sus obras. Los que vivimos mucho tiempo como creyentes y trabajando en ello, hermanos, hemos visto y una otra vez que este principio ha funcionado en la vida de muchas personas. Algunos han sido deshonestos y el Señor actúa y juzga. Otros han tratado de ensuciar el testimonio de hermanos y el Señor actúa y juzga. Otros han sido víctimas de chismes y el Señor actúa y juzga. A eso es a lo que se refiere. El Señor es vengador de todo eso. Así que es interesante. Y aunque todavía no terminamos, pero terminamos por hoy, hermanos, quiero terminar diciéndoles esto. Estas instrucciones tienen que ver directamente con la santificación de la iglesia. Para que nosotros las podamos cumplir, solo necesitamos una sola cosa:
fe. Fe. Y no basta con permanecer en la fe, sino que abundar en la obra de fe. La regla por la cual debemos caminar y actuar todos los de los mandamientos dados por el Señor. La santificación que ustedes vieron hoy, que es la renovación de sus almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención a los deberes asignados tanto a la soltería, a los matrimonios y no agraviar al hermano. Los hermanos deben de ponerse en estricto freno a la voluntad de Dios y aspirar a esta renovación del alma para santidad, donde debemos de poner un estricto freno a los apetitos y sentidos del cuerpo y a los pensamientos e inclinaciones de la voluntad carnal. El no hacerlo así, hermanos, nos van a conducir a un mal uso de las facultades que el Señor nos ha dado. El Señor no llama a nadie. El Señor no llama a nadie de su familia para que lleven vidas sucias e impías, sino a que puedan ser educados y capacitados para andar ante Él en santidad y en ello abundar más y más. Algunos tomarán a la ligera estos preceptos de santidad porque su justificación es que lo oyen de hombres, pero como dice el versículo, hermanos, el versículo 8, el que desecha esto no desecha a hombre, sino que está desechando a Dios. Entonces, hermano, si tú te justificas diciendo que lo que escuchas domingo a domingo es palabra de hombre, pero tienes que entender que son los mandamientos de Dios los que se expresan en esta iglesia. Y si tú quebrantas cualquiera de estos mandamientos, no estás quebrantando la palabra de hombre, estás quebrantando los mandamientos de Dios. Y eso no es lo peor. Al hacerlo, estás desechando a Dios. Y eso, hermanos, no te conviene. Así que, hermanos míos, son instrucciones simples, de las cuales todos tenemos noción, pero que es necesario que el Señor nos la vuelva a repetir, porque el tiempo está próximo, el tiempo se acerca. Y si nosotros queremos aspirar a esa gloriosa venida del Señor Jesucristo, estar presentes, tenemos que tener precisamente, hermanos, una vida que agrada a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Señor,